Es una gran satisfacción recibir en RPP al señor Manuel Pulgar Vidal, abogado, que durante mucho tiempo fue dirigente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que luego fue ministro del Ambiente, en cuya calidad jugó un rol clave el año 14 en la Conferencia Mundial sobre Clima que hubo en el Perú con representación de 196 países y que preparó el Acuerdo de París que se votó el año siguiente. Ahora, 7 años después, estamos ante un informe, el sexto del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, que disipa dudas y que ha sido interpretado por el secretario general de la ONU como una alerta roja para toda la humanidad. Explíquenos, por favor, qué hay de nuevo en este documento publicado ayer por la ONU, de más de 3.000 páginas, hecho por la contribución de más de 200 especialistas de temas climáticos en sus diversos aspectos, y que aparentemente es el que más afirmaciones contundentes y nuevas tiene de la serie de las publicaciones de la ONU sobre este tema. Buenas noches, señor Pulgar Vidal. Hola Fernando, muy buenas noches. Y en primer lugar, permíteme felicitar a RPP y a ti por darle espacio a estos temas globales que hoy por hoy constituyen la mayor amenaza del planeta. La mayor amenaza de la cual lamentablemente el Perú, por su coyuntura política, está bastante ausente o al menos bastante desatento. Y tú lo has resumido bien. Lo que se ha emitido ayer es un informe del panel científico más importante del planeta. Es un panel intergubernamental que se crea el año 87 y que ha venido a lo largo de estos más de 30 años emitiendo reportes regulares, este es el sexto, tratando no solo de identificar la situación actual del planeta como consecuencia del cambio climático, sino la modelación de futuro en función a lo que es nuestro accionar y lo que debiera ser nuestra responsabilidad. Eso es lo primero. Este es el panel científico más importante del planeta y cada uno de sus modelos a lo largo del tiempo se han cumplido lamentablemente en su aproximación más pesimista, y eso es algo que definitivamente tiene que cambiar. Lo segundo que debo decir para entender este reporte es que, tal como el panel lo plantea, el planeta ya incrementó su temperatura en más de 1.1 grados desde que se inicia la era industrial de la quema de combustibles fósiles. El planeta tenía una temperatura promedio que desde esa fecha a la actualidad se ha incrementado en promedio en 1.1 grados. Y claro, la audiencia puede estar pensando eso no parece mucho, pero basta ver la evidencia de lo que está sufriendo el planeta el día de hoy, este año o máximo el año pasado, para que nos demos cuenta que ese 1.1 grados representa un conjunto de consecuencias climáticas bajo la forma de eventos climáticos extremos realmente severas. Miremos tan solo ahora incendios terribles, tremendos en Grecia y en la zona del Mediterráneo. Incendios en California, el mayor calor de la historia en la costa de la Columbia Británica y del estado de Washington en la costa oeste de los Estados Unidos. Y el año pasado grandes incendios en Australia, sin considerar un conjunto de otros eventos climáticos que hoy día planteamos. Si eso hoy día lo tenemos con el incremento de 1.1 grados, imaginémonos lo que significaría elevarla a 4 grados. Y lo que el panel nos está diciendo, Fernando, y esto es un poco lo dramático, es que estamos en una década decisiva. El mundo todavía tiene una ventana de oportunidad pequeña para detener este proceso, pero es fundamentalmente en esta década, del 2020 al 2030, en donde se debe dar este accionar. Si somos capaces, y acá también quiero ser bien pedagógico, de reducir la emisión de gases de efecto invernadero de manera sistemática y transformacional en esta década, podremos llevar a que el incremento de la temperatura de aquí a final de siglo, es decir, al 2100, no sobrepase el 1.5, que es lo que plantea el Acuerdo de París. Si no actuásemos, Fernando, y eso es lo grave y eso es lo que dice el panel, el incremento de la temperatura promedio del planeta de aquí a final de siglo sería de 4.4 grados centígrados, incluso pudiendo llegar a 5.7 grados. Y muchos deben estar preguntándose del público cuáles son esos gases que tenemos que eliminar o reducir y a qué actividad humana están vinculados.
El primero, y voy a intentar ser breve, el dióxido de carbono, el famoso CO2, aquel cuyo mayor volumen se emite de los 6 gases de efecto invernadero. ¿Y de dónde viene este? Fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles, de los hidrocarburos. Y cada uno de los combustibles fósiles tiene distintos niveles de emisión, algunos más severos, algunos más ligeros, pero todos emiten. ¿Cuál es el que más emite? El carbón. Y se quema carbón para la producción de energía en muchos países. Felizmente en el Perú no, pero China significativamente, o la India significativamente. Luego vienen los otros combustibles, como el diésel. Luego vienen otros combustibles y llegamos hasta el gas natural, que algunos consideran un gas transicional porque es de menos emisiones. Pero la realidad, Fernando, y esto es importante decirlo, y también lo dice el panel, la economía global tiene que salir de la quema de combustibles fósiles. No hay remedio. Tenemos que salir de la quema de combustibles fósiles como única manera de detener este efecto de calentamiento que el mundo viene sufriendo. Porque el panel también identifica, y con esto termino la respuesta a tu primera pregunta, identifica lo que llama el presupuesto de carbono. Y lo que nos está diciendo es, si queremos cumplir la meta de 1.5 grados, que todavía es manejable en el planeta, tenemos un presupuesto de carbono de 400 gigatoneladas. Y estas gigatoneladas de carbono disponibles para no incrementar la temperatura aún más, con el accionar actual se agotarían en 10 años. Por lo tanto, lo que tenemos en esta década es que reducir esas emisiones. Ese es el compromiso, y para el caso peruano, lo que tenemos que detener son los procesos de deforestación y cambio de uso del suelo, porque la mayor fuente de emisiones en el Perú es la deforestación y cambio de uso del suelo, en especial por la agricultura migratoria. Entonces, Fernando, es realmente una gran alerta, porque el mundo está sufriendo consecuencias muy severas y acá se necesita un comportamiento muy ético, porque todos los cambios que ya produjimos en el planeta, la deglaciación, el retroceso de los polos, la sabanización, el incremento del nivel del mar, los vectores de nuevas enfermedades, son o irreversibles o no van a poder volver a las condiciones anteriores en no menos de 50 años. Yo soy una persona de 59 años, es decir, el accionar de hoy día yo no veré sus consecuencias positivas. Por lo tanto, se necesita un comportamiento de ética intergeneracional para darle mejores condiciones de habitabilidad a este planeta. ¿Cómo se hace para frenar, para limitar y para terminar por cancelar el uso de los combustibles fósiles? ¿Quién se opone actualmente y qué alternativas hay como energía en el mundo? Fundamentalmente se oponen los mayores países productores de petróleo. Eso es una realidad. Cuando uno piensa en Arabia Saudita o piensa en los países ubicados en esa localidad, en esa zona geográfica, vemos la resistencia de los países productores de petróleo en iniciar un proceso de retroceso gradual en el uso de estos combustibles fósiles. Incluso hay muchas críticas, y en un programa que tuve contigo discutíamos y conversábamos sobre lo que son las empresas petroleras. Hace muy poco tiempo en Holanda una corte le dijo a la empresa Shell que sus metas para la decarbonización, es decir, para la reducción de emisiones de dióxido de carbono de sus procesos productivos, no eran metas ambiciosas y debía reformularlas. Pero también vimos que en Estados Unidos una empresa como Chevron, fruto de un accionar de un grupo de accionistas, ha tenido que incorporar a su directorio a un conjunto de miembros que son más progresistas en el debate climático. Entonces, las empresas petroleras son también aquellas que se resisten. Y en el caso del continente donde estamos nosotros, Sudamérica, tenemos un país como Venezuela, en donde el subsidio a los combustibles fósiles hace que tengan un precio que se convierten en un bien de fácil alcance y que por lo tanto se quema de manera innecesaria y en términos de volumen abundante, que son los que te generan estos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, hay todavía una tarea política importante para lograr que estos combustibles fósiles, primero, no tengan subsidio, y segundo, gradualmente se establezca una transición hacia las energías renovables no convencionales. La Agencia Internacional de Energía, Fernando, dice que un buen modelo de cambio climático, y aquí estamos hablando no de ambientalistas, sino de la agencia que reúne a los mayores actores de la energía, que de aquí al 2050 el 90% de las fuentes energéticas debe ser
de energías renovables no convencionales. Eso es el camino irreversible, ese es el camino que tiene que transitar el Perú y en el cual lamentablemente estamos muy atrasados, porque somos un país que tenemos una matriz energética fuertemente dependiente del gas natural y que estamos en la trampa del gas natural que nos impide ver con mayor creatividad la manera como podemos evolucionar a energías renovables no convencionales. Muchas gracias por sus explicaciones, Manuel Pulgar Vidal. Quedan pendientes muchas preguntas y, entre otras, si usted ve un liderazgo en el Perú para que estos temas cruciales, porque ellos dependen del futuro de nuestra especie, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos, como dice usted, ya usted y yo no llegaremos a ver un mundo libre de combustibles fósiles, pero no se ha visto una reacción del Ministerio del Ambiente ni del Estado en general frente a este informe publicado el día lunes por la ONU. Conversaremos sobre eso la próxima vez que lo podamos invitar y en todo caso le agradecemos su presencia en nuestro programa hoy. Muy buenas noches, Manuel Pulgar Vidal. Antes de despedirnos, quiero hacer saber que esta lata nos ha acompañado durante la noche y lo hará hasta el 24 de agosto. Es nuestra solidaridad como RPP con esta campaña lanzada por la Federación Peruana de Cáncer para recolectar dinero que permita seguir ayudando a nuestros compatriotas con menos recursos y que enfrentan las dificultades derivadas por esta enfermedad como es el cáncer, que genera enormes complicaciones en las familias, como se sabe. Quienes quieran colaborar con esta campaña pueden hacerlo de manera digital entrando a la página web www.fpc.pe o usando los aplicativos y los bancos por internet. En todos ellos está presente la FPC, Federación Peruana de Cáncer. No nos olvidemos que es una enfermedad que hace un daño terrible y a la cual ninguno de nosotros estamos libres, de manera que la solidaridad es un acto de respuesta necesaria. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos una buena noche y nos damos cita mañana a las 7 de la noche, una nueva versión de las 5 de las 7. Muy buenas noches.